Acompáñenme a abrir su Biblia en Salmos 18:2. Y Salmos 18:2 es nuestro enfoque bíblico. Y dice así: el Señor es mi roca, Jehová es mi roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. La lección de hoy, amados jóvenes, hoy presenta a Dios como el lugar más seguro que donde nosotros podemos estar, el lugar más seguro sobre toda la tierra, sobre todo el universo, donde nosotros podemos venir delante de su presencia y presentarnos delante de Él. ¿Cuál es ese lugar? La presencia de Dios. Es el lugar más seguro, es donde podemos estar tranquilos sin tener ninguna preocupación o ningún temor. Porque la palabra dice que el amor de Dios echa fuera el temor. Y hoy Salmo nos habla sobre eso. Este es el estudio para ti, joven, para que tú aprendas a poner tu confianza en el Señor. Dice, ¿verdad? En la vida, en el proceso de esta vida, cada uno de nosotros, tanto jóvenes, niños, adultos, ancianos, hemos tenido y vamos a tener y seguimos teniendo, incluso hoy seguimos viviendo, estamos pasando por un momento muy difícil en la cual las personas allá afuera en el mundo están enfrentando situaciones difíciles, pero la diferencia entre ellos y nosotros que conocemos a Dios, que servimos a Dios, que Dios está con nosotros, es que nuestra confianza está puesta en Él. Sabemos que no estamos solos, sabemos que tenemos a alguien que está ahí velando por nosotros, que hasta el día de hoy, dice su palabra, Él trabaja. La palabra, ¿verdad?, nos dice, voy a leer una historia que va a hablar mucho y te va a hacer entender un poquito sobre este estudio. Dice, hay una historia sobre un joven indígena que tuvo que pasar por un ritual antes que pudiera entrar en la edad adulta. Necesitaba probar a la comunidad que era valiente y que podía sobrevivir los peligros del mundo. Pero para eso tuvo que ir al bosque y pasar una noche solo. No pudo llevar nada consigo, salvo un cuchillo para protección. Durante toda la noche oyó ruidos extraños y siempre, en todo momento, esperó lo peor. Fue realmente una noche espantosa, parecía no tener fin. Al amanecer, el joven descubrió que su padre estaba bien cerca de él, toda la noche en silencio, haciendo guardia, vigilándolo en caso de que fuera necesaria su intervención. En caso de que el joven necesitara ayuda, su papá estaba ahí cerca de él, cuidándolo sin que él se diera cuenta. Así es Dios, amado hermano, amado joven, Dios es así. Dios nunca nos abandona. Muchas veces nos asustamos demasiado porque olvidamos que Él está presente, que Él tiene todas las cosas bajo control. De eso trata este estudio. Al igual que este padre, al igual que este joven, sin saberlo, que su padre estaba allí vigilando por él, así también nosotros. Eso es lo que Dios quiere, que tengamos esa certeza, esa confianza, que no importa cuál sea la situación, que no importa qué tan difícil sea la lucha, qué tan difícil sea la prueba. Así puede ser una pandemia, así puede ser lo que está pasando ahora. Tenemos la certeza, debemos de tener esa certeza de que Dios está allí. Dios está siempre vigilándonos allí, cuidando de su pueblo, cuidando de sus ovejas en todo momento, dice la palabra. ¿Cuántas veces o alguna vez, dime, si no te has sentido acorralado en una situación sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir? ¿Alguna vez has estado en un verdadero callejón? ¿Verdad que sí? Sí, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros, en el momento que nosotros nacemos y venimos a este mundo, entramos en un proceso de crecimiento, un proceso de aprendizaje. Desde el momento que nosotros nacemos hasta el momento que partimos de este mundo, estamos aprendiendo cada día. A veces cometemos errores, pero tenemos que aprender de esos errores. Casi toda la mayoría, todo el mundo puede decir que ha tenido una situación difícil. A veces, en esos momentos de situación, ¿verdad?, nuestra fe mengua.
No es que nuestra fe se acabe, no es que nuestra fe ya no exista más, no, sino que mengua. A veces como cristianos, ¿verdad? Quitamos por un momento la mirada del Señor y sentimos que Dios nos ha abandonado. Sentimos que Dios está completamente lejos de nosotros. Pero esa es mentira, amado joven. En este momento, el Señor quiere que conozcas, quiere que aprendas, quiere que tú tengas siempre en mente, siempre en cuenta que Dios siempre va a estar ahí. ¿Cuándo debemos de confiar en Dios? ¿Verdad? A veces nos preguntamos, ¿cuándo confiar en Dios? ¿En qué situación o en qué momento confiar a Dios? En todo tiempo. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios en todo tiempo. Sean las buenas, sean las malas. Cuando haya momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de necesidad, cuando haya lucha, cuando haya dolor, en todo tiempo. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Si es en alegría, tenemos que aprender a confiar de que estamos alegres, que estamos gozosos, porque Él está ahí con nosotros. Si es en la tristeza, tenemos que aprender y a confiar de que aún en la tristeza, Dios está ahí con nosotros. Pensemos en esto, ¿verdad? Cuando dice, nosotros llamamos prueba. Cuando pasamos por un proceso así difícil, nosotros lo llamamos prueba. Pero en esta noche le vamos a llamar examen de confianza en Dios. Así le vamos a llamar. En lugar de prueba, mejor vamos a decir un examen de confianza en Dios. ¿Por qué? Es necesario muchas veces, ¿verdad?, que nuestra fe sea probada. Es necesario que así como el oro puro es probado, para probar que es oro puro, tiene que ser procesado primeramente. Tiene que pasar por un proceso. Tiene que entrar a temperaturas muy bajas y temperaturas muy altas. Es un proceso que tiene que llevar. Ahora, un anillo, para poder convertirse en un anillo, tuvo que haber pasado por un proceso. Para probar que es anillo de oro puro, tuvo que ser primero limpiado, quitado toda suciedad, quitada toda aspereza. Tuvo que ser llevado a temperaturas extremas, de ahí tuvo que ser martillado, tuvo que ser pulido para quitarle todo lo rasposo y dejarlo suave y brillante. ¿Para qué? Para convertirlo en una joya preciosa. Es igual con nosotros. Llega el momento donde nosotros tenemos que entrar en ese examen delante de Dios. Tenemos que probar que realmente creemos en Dios, que realmente nuestra confianza está puesta en Dios. Tenemos varios ejemplos en la palabra. Uno de ellos, esos ejemplos, podemos recordar a David. Ustedes recuerdan, ustedes conocen a David. ¿Quién era David? David, cuando el Señor lo llamó, en el momento que él vino y se enfrentó con Goliat, David se enfrentó contra un gigante. David era un jovencito, un niño, que no estaba preparado ni para empuñar una espada, ni siquiera para usar armadura, ¿verdad? David no conocía nada de eso, pero él conocía el Dios a quien él servía. El pueblo de Israel, este gigante Goliat, por mucho tiempo estuvo amenazando, estuvo avergonzando al pueblo de Israel. No solamente al pueblo, sino inclusive los soldados y hasta el rey Saúl. ¿Han leído esa historia? Ustedes la conocen. Cuando David viene y se presenta a traerle comida a sus hermanos y escucha sobre este gigante que está avergonzando al pueblo de Dios, ¿cuál es la reacción de David? David no se echó a correr. David no se escondió detrás de sus hermanos. David no se escondió detrás porque estaba su rey. Dijo, mi rey me va a defender. No, en ningún momento. David, con todo valor, con toda confianza en el Dios que él cantaba, en el Dios al cual él construía y hacía instrumentos para darle la alabanza a ese Dios, él sabía que ese Dios no se agradaba de eso. Él sabía que Dios no aceptaba eso. Él sabía que a Dios le dolía eso. Y él sabía que en el momento que él se parara frente a ese gigante, este Dios iba a estar con él. Podemos verlo y lo demostró. Así fue. David destruyó a ese gigante. David vino y derrotó a Goliat. No fue con su fuerza. No fue porque él tenía buena puntería. No, fue porque tuvo la confianza en Dios.
¿Quién es otro personaje? Podemos conocer otro personaje también. Este personaje es un poquito curiosa su historia, ¿verdad? Estamos hablando sobre Gedeón. ¿Por qué curiosa? Porque imagínense, hermanos, imagínense estar frente a un ejército de millares de soldados y tú con tan solo 300 hombres. ¿Cuál es tu reacción en ese momento? ¿Cómo tú te sentirías en ese momento? Solo ponte en el lugar de Gedeón. Yo pienso que nos entraría temor, nos entraría miedo, nos paniquearíamos y correríamos, ¿verdad? Nos echaríamos a correr todos juntos. Pero no fue así con Gedeón. Aunque antes tuvo que pedirle una y otra prueba a Dios para que realmente Dios le demostrara y él tuviera la certeza que Dios estaba peleando con él, que era Dios el que iba a libertar a Israel de los madianitas, que no era solamente su imaginación. Pero aún así podemos ver cuando Dios le dijo que separara solamente a los 300. Imagínate enfrentarte a millares de soldados con solo 300 hombres. Gedeón fue así. Obtuvo la victoria contra millares de soldados. ¿Por su fuerza? No, amado joven. No, fue por la fuerza y el poder de Dios. La confianza que él tenía en Dios. El Dios vivo, el creador, aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que abre los mares y permite que el pueblo pase y camine en seco. Él quizás no conocía directamente cómo este Dios obraba, pero sus padres le habían hablado, sus padres le habían enseñado acerca de este Dios, aunque muchos en ese momento ya habían olvidado quién era este Dios. Mas sin embargo la palabra dice que Gedeón conoció quién era el que le estaba hablando. Por eso él tuvo la confianza y la certeza de que él iría y obtendría la victoria. ¿Por qué? Porque Dios habló y así fue. Ahora, amado hermano, otros más. Hay muchos ejemplos en la palabra. Si nos ponemos a escudriñar, encontramos uno y otro y otro y otro y otro ejemplo que nos dicen cuándo confiar en Dios. Uno de ellos, muy conocido por los niños, en las escuelas dominical de niños, por los jóvenes también, por los adultos. ¿Y esos quiénes son? Estamos hablando de Daniel y de los 3 varones, 3 jóvenes, ¿verdad? Que pusieron en riesgo de perder su propia vida. ¿Por qué? Por la fe. Quizá no todos, pero algunos de nosotros vamos a llegar o a pasar en ese momento donde quizá nuestra vida va a tener que ser expuesta por predicar la palabra del Señor, por guardar las enseñanzas, los mandamientos de Dios en un lugar, en un país, en un pueblo donde quizá no se permita ni siquiera pronunciar el nombre de Jesús de Nazaret. Tal fue lo que sucedió con estos jóvenes. Tal fue lo que sucedió con Daniel, con Sadrach, Mesach y Abednego. Ustedes saben, ¿verdad? Estos jóvenes fueron separados, fueron llevados en cautiverio. Cuando vinieron y mataron a todas sus familias, mataron a todos los israelitas y se llevaron cautivos solamente a los más jóvenes, a los más fuertes. Entre ellos iba Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. En una ocasión hablaba con los jóvenes y hablaba con unos niños y preguntaba, ¿cómo te sentirías tú en lugar de ellos, en lugar de Daniel, en lugar de Sadrach, de Mesach y Abednego? Unos de ellos contestaron, yo tendría mucho miedo. Otros dijeron, yo lloraría, tendría miedo, me sentiría solo, porque mi papá, mi mamá no estaría conmigo. Esa es la respuesta de ellos. Pero ¿cuál fue la respuesta de Daniel, de Sadrach, de Mesach y Abednego? A pesar de que se encontraban esclavos, estaban esclavizados, se encontraban en una tierra lejana que no conocían, en una tierra donde se hablaba diferente lengua, hasta la comida era diferente, en una tierra donde habían culturas completamente diferentes. Allí se encontraba Sadrach, Mesach y Abednego.
Pero ¿cuál fue la reacción de estos jóvenes? Tuvieron la confianza de que no estaban solos. Dios estaba con ellos, sin importar el lugar. El Dios que ellos habían conocido, el Dios que sus padres les habían enseñado, en el cual ellos habían crecido, habían sido instruidos desde niños. Ellos sabían correctamente, completamente, tenían esa certeza y esa seguridad que ese Dios permanecía con ellos. A tal grado, amado joven, que estos jóvenes fueron más allá, fueron a los límites, quizá límites que muchas veces nosotros no podríamos llegar. Cuando en situaciones difíciles, ustedes recuerdan cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones. Esa es la situación que nosotros vemos. Nosotros podemos ver el problema en que Daniel estaba, lo podemos ver gigante, podemos ver a esos leones hambrientos ahí, quién sabe cuánto tiempo no habían comido. Pero ¿qué es lo que Daniel veía? Daniel veía en esa situación el ángel de Jehová cuidando de él. Cuando los tres jóvenes fueron arrojados al horno de fuego, dice que la temperatura era 7 veces más de lo normal, que hasta los guardias que los arrojaron a ellos se quemaron también. Mas sin embargo, nosotros leemos la palabra y entendemos que eran estos tres jóvenes en un horno de fuego a tal grado la temperatura máxima. Pero ellos, ¿qué veían? Ellos veían el ángel del Señor con ellos. A tal grado dice la palabra que ni los cabellos de ellos se quemaron, ni sus ropas olían a humo siquiera. ¿Fue porque ellos hicieron magia? ¿Fue porque ellos pudieron controlar con su mente el fuego? No, amado joven, amado hermano, fue porque su confianza de Daniel, de Sadrach, de Mesac, de Abednego, de David, de Gedeón, estaba puesta en Dios. Su confianza no estaba puesta en hombre. La confianza de ellos estaba puesta en aquel que todo lo puede, en aquel que tiene potestad sobre toda situación. Ese es nuestro error muchas veces, amado joven. Cuando tú te encuentres en una situación difícil, cuando tú veas un problema delante de ti, recuerda que tu confianza tiene que estar puesta en Dios. Para que tu confianza esté puesta en Dios, ¿qué necesitas tener? Necesitamos fe. Esa fe genuina, esa fe pura, esa fe que es probada por fuego. ¿Para qué son las pruebas? La palabra dice que las pruebas son buenas. Entonces, si Dios nos pasa por una prueba, examina, nos pone en un examen, quiere decir que ese examen es bueno. ¿Por qué? Porque va a traer crecimiento a nuestras vidas. Nos va a llevar a otro nivel, a un nivel que quizá nosotros no imaginamos, pero Dios sabe lo que hace. Esa tiene que ser nuestra confianza en todo momento, que Dios sabe lo que hace. Para eso hablábamos de la fe. Estos jóvenes, David, este varón Gedeón, tuvieron fe. La certeza, la seguridad de que Dios les daría la victoria. Que esa situación tensa que ellos estaban viviendo, Dios la iba a tornar en victoria. Que el Dios mismo pondría la victoria en sus manos para darla a ellos. Dice, todas las circunstancias anteriores eran humanamente imposibles de superar. Pero todos esos hombres demostraron tener fe. ¿Dónde encontramos eso en la palabra? Hebreos 11:1. Nos enseña que vale la pena confiar en Dios en todos los momentos de nuestra vida. Cuando todo parezca perdido, amado joven, confía en la fuerza y el poder del Señor y verás suceder tu milagro. Ahora otra pregunta. ¿Por qué confiar en Dios? ¿Por qué? Si muchos se dicen ser autosuficientes, ¿verdad? Pero ¿por qué nosotros tenemos que confiar en Dios? Bueno, en primer lugar, porque la Biblia afirma que la fe es esencial para agradar a Dios. Hebreos 11:6
La duda es un obstáculo que impide superar la dificultad. Podemos ver, ¿verdad? Recordemos este pasaje bíblico cuando los discípulos entraron a la barca y el Señor iba con ellos. Iban en alta mar. La tormenta los azotó a medianoche o a la hora que fuera. Jesús dice la palabra, ¿ok? Dice la palabra que Jesús estaba dormido. Eso dice. ¿Por qué? ¿Es verdad que Jesús estaba dormido? No, yo digo que no. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios hasta el día de hoy, Dios siempre está presente. Dios siempre está alerta, cuidando, vigilando, guardando a su pueblo, cuidando a sus ovejas, velando por ella. Porque el enemigo, dice la palabra, el enemigo de tu alma, el enemigo de mi alma, anda rondando siempre buscando destruirnos. Entonces Dios eso es lo que hace, peleando, vigilando en todo momento. Entonces Jesús no estaba durmiendo en la barca, simplemente quería dar esa enseñanza para sus discípulos en ese momento. Simplemente quería ver dónde estaba la confianza de los discípulos en esos momentos. Podemos ver, ¿verdad? La palabra dice que la tormenta arreció contra ellos, los azotaba, ellos sentían que la barca se hundía, se mecía de un lado para otro. Se llenaron de miedo, empezaron a gritar. ¿Y qué hicieron? La palabra dice que vinieron y despertaron al maestro. Dijeron: maestro, maestro, despierta, ¿por qué duermes? ¿Qué no ves que nos hundimos? Podemos ver a Jesús con toda confianza, con toda tranquilidad, con toda paciencia. ¿Qué les dijo? Hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? ¿Verdad? Eso es lo que Jesús dice. Cuando estemos en ese lugar de la tormenta, amado hermano, amado joven, porque tú vas a enfrentar ese lugar, tú vas a pasar por ese lugar de tormenta. En ese momento, que no suceda como los discípulos, que no suceda que tu fe en ese momento, cuando estés pasando por ese examen, repruebes esa prueba, sino que tu confianza, al igual que fue puesta la confianza de Gedeón, la confianza de Daniel, la confianza de los 3 jóvenes en el Señor, así sea puesta tu confianza en el Señor también, para que tú pases aprobado esa prueba. Amado joven, vale la pena creer en Dios. La duda nos aleja de Dios. La duda no permite que el propósito de Dios se cumpla. Dios tiene un propósito en cada situación que nosotros vivimos. Cada situación, cada propósito es ¿para qué? Para llevarnos a otro nivel, para que cumplamos aquel mandato de Dios en nuestras vidas. Además de eso, debemos confiar en Dios porque Él sabe todas las cosas y controla todo lo que sucede. Isaías 44:24.